Buenas noches, doctor Sixto, buenas noches, oyentes. Bienvenidos a una tercera jornada del Seminario Virtual de Parasitología Clínica. Agradecemos a todos los que están conectados desde el chat de YouTube y que nos están siguiendo también desde las distintas provincias. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este seminario organizado por el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja, en conjunto con el Colegio de Bioquímicos de la provincia de La Rioja y la Federación de Bioquímicos del NOA. Nos acompañan la doctora Liliana Parco Parisi y la doctora Ángela González. Justo nuevamente en esta tercera jornada, les cedo la palabra. Sí, yo no escucho más nada, así que directamente comienzo con la charla. Bien, comparto pantalla. Bien, ¿está visible la pantalla mía? Sí, doctor. Bien, entonces, buenas noches a todos. Continuando con el seminario de parasitología, con la tercera jornada. Y tal como lo dijimos ayer, vamos a hablar sobre Enterobius. Pero antes quería comentarles esto que me llegó hace un rato de la revista The Lancet. Dice, es cómo las inequidades, ayer hablábamos bastante de las inequidades ligadas a la aparición de enfermedades infectocontagiosas, como en este caso serían las parasitosis. Y este trabajo muy bien hecho habla de las inequidades y la educación de la madre o del padre respecto de la mortalidad en los chicos. Y encontraron con que la educación de los padres, más allá del nivel económico de los padres, tenía una implicancia importante en la mortalidad de menores de 5 años, a escala mundial. O sea, hicieron un trabajo realmente importante. Acá les dejo el link, lo pueden obtener la publicación en PDF porque es de acceso abierto y es nuevo. Está interesante el trabajo porque muestra cómo a veces uno dice, pero no tienen dinero. La educación tiene que estar por encima a veces de la parte económica, lo que no quiere decir que pueda suplantar. Es una puerta, pero tiene implicancia en este caso en la aparición de muerte temprana que se podría, o muertes evitables en menores de 5 años. Les recomiendo la lectura de ese trabajo, que se puede extrapolar a lo que hablamos de las enfermedades parasitarias. Bien, volvamos de nuevo a los parásitos propiamente dicho. Vamos a hablar hoy del Oxyuris vermicularis o Enterobius vermicularis. Es un parásito que fue descrito hace mucho tiempo, ya en las momias humanas, más de 10.000 años, ya se encontraron parásitos, Enterobius. O sea, los parásitos grandes se los han encontrado en las momias de manera fácil. Los otros más pequeños requieren de estudios más moleculares, pero hay toda una rama de la parasitología que busca, de la parasitología y otras ramas de la microbiología, otras áreas de la microbiología que buscan la presencia de microorganismos en momias antiguas. El Enterobius viene desde hace mucho tiempo atrás. Al igual que vimos ayer con el Ascaris, y lo vamos a seguir viendo en los nematodos, o sea, en los gusanos redondos, no así en los platelmintos, tenemos sexos separados. El macho, más pequeño y con la parte posterior incurvada, que no se puede, por más que uno la estire, vuelve a enroscarse, y la hembra, que es mucho más grande.
el macho mide 2 a 5 milímetros, mientras que la hembra mide de 8 a 13 milímetros, o sea que es más grande. La hembra pone por día 11.000 huevos aproximadamente contra los 250 a 300.000 que ponía el Ascaris. Estos huevos, con una sola hembra, nosotros tenemos huevos suficientes como para que cuando hagamos el estudio lo podamos encontrar. Los huevos son bastante grandes. Aquí los tenemos y son fáciles de identificar. Una cara plana y una cara cóncava. Y son grandes, 50 a 60 micras por 20 a 30 de ancho, una clara plana y otra convexa, transparentes e incoloros. A veces adentro del huevo se pueden ver las células blastómeras, pero si ese huevo ya está larvado, vamos a encontrar la larva del Enterobius. Primero vamos a encontrar el embrión y luego la larva. ¿Y es posible encontrar embrionados o larvados estos huevos? Sí, porque desde que la hembra ovipone, en 6 horas aproximadamente, ya ese huevo está infestante, es decir, ya está larvado. La hembra normalmente no pone los huevos durante el día, lo hace durante la noche, cuando uno está quieto en la cama y con una buena temperatura, es decir, está calentito, sea invierno o sea verano. La hembra, si uno se mueve, inmediatamente se vuelve a meter, digamos que es tímida, entre comillas. Cuando nos dormimos, la hembra sale a oviponer, supongamos a las 12 de la noche, si nos levantamos a las 6 de la mañana, esos huevos que larvipuso la hembra durante la noche, a las 12 de la noche, ya a las 6 de la mañana están embrionados, o sea que no necesitan pasar por el medio externo, ni estar 15 días, ni estar nada. De la noche a la mañana, esos huevos ya son infestantes. ¿Y por qué es importante y por qué hago hincapié en este hecho? Porque esta es una parasitosis más frecuente en los niños que en los adultos. Niños en edad preescolar hacia abajo. Normalmente entre 1 año y 5 o 6 años tenemos la mayor prevalencia. El chico en esa edad duerme en su cama, generalmente, y después a la mañana temprano es el primero que se despierta y va a la cama de los padres a saltar en el colchón. Y allí, si no está bien vestido, los huevos que han quedado en la zona perianal, pegados por la humedad, solo por la humedad de la zona perianal, pueden caer a la ropa interior y de la ropa interior hacia la cama de los padres, y cuando salta esos huevos, no digo que vuelen porque no tienen alas, pero como si fuera polvillo, pueden llegar a contagiar al papá o a la mamá o a quienes estén en la cama. Puede ser la hermana, puede ser toda la familia. Entonces, esta enfermedad suele ser una enfermedad familiar, aunque no lo demostremos desde el punto de vista del laboratorio. Un niño o una niña, o un papá o una mamá con Enterobius en una familia, implica que toda la familia, aunque no se hagan los estudios, debe ser tratada. Y se deben adoptar una serie de medidas secundarias que ya las vamos a considerar. Ya, es de muy fácil contagio. La hembra, como ya dije, es más grande que el macho, más robusta, y el macho tiene la curvatura en la parte posterior. Y lo que es típico en estos gusanos es esta aleta que tenemos acá, que se ve débilmente alrededor de la boca, y luego un esófago que es típico de las larvas de Enterobius, de las hembras de Enterobius, perdón, o del macho de Enterobius. Este bulbo que encontramos acá es lo que nos permite diferenciar. A veces dicen, ¿esto será o no un Enterobius?
Bueno, hay que mirar la parte anterior, las aletas estas que tenemos, que ya vamos a ver en otra diapositiva más ampliada, y el bulbo esofágico típico de los enterobios, tanto para el macho como para la hembra. La hembra tiene acá el orificio de postura y estos negritos que están acá son algunos huevos que todavía no han sido liberados. Si hacemos una microscopía electrónica de barrido, esto lo hice hace mucho y nunca lo terminé, lo que se ve claramente es son las aletas estas que están alrededor de la boca, que acá al microscopio óptico común se ven perfectamente, como dos vuelitos o dos aletas a los costados de la boca, y de allí sale el esófago. Los huevos, fíjense hasta dónde llegan cuando la hembra está por larviponer. Y la cutícula es una cutícula estriada, que se ve bien en esta figura de microscopio electrónico de transmisión, de barrido, y también en esta otra, que es el microscopio óptico común. En el microscopio barrido encontré estas estructuras que nunca supimos si se trataba del Enterobius gregory o Oxyuris gregory, que es otro Enterobius que fue descrito por Gregory en el hijo de él, en Europa, y databa el año 1995, una cosa así, 96, y habría que haberle hecho estudios moleculares para ver si era vermicularis o gregory, porque llamaba la atención estas estructuras que este repulgue que no se ve en el Enterobius vermicularis. Por lo demás es igual, y la boca tiene 3 labios. Recuerdan también que el Ascaris tenía también 3 labios típicos. Con respecto a los huevos, son muy característicos. Acá están prácticamente todos embrionados o larvados, aparentemente algunos pareciera que no. Acá los tenemos coloreados, no me acuerdo con qué los coloreé, que quedaron de este color. Adentro se suele ver la larva, porque por más que el material lo veamos en el día, como ya les dije, en 6 horas el huevo, el embrión que está adentro, se larva. O sea, evoluciona ya a larva, y el huevo ya, cuando lo tenemos en el laboratorio, cuando el chico se levanta o el adulto, ya es infestante. Y es esta membrana que tiene, que parece finita, si ustedes miran al microscopio el sedimento del líquido que se trae, que después voy a explicar cómo se hace el análisis, van a ver que se mueve adentro la larva. Quiere decir que si esto está en formol al 5 o al 10%, ese formol no ha penetrado la larva. Lo mismo que les decía yo de otros gusanos, que es muy resistente la membrana, por más que a simple vista parezca finita. Después, por supuesto, a medida que pasan los días, el formol termina penetrando y se termina muriendo la larva. Aquí tenemos otros huevos, y el de abajo está también coloreado, y este que se ve a la izquierda es como se vería con la cinta Scotch. Es decir, hay 2 formas de poder obtener el material. Uno es con la cinta Scotch, con la parte adhesiva adherida en el dedo hacia afuera, se presiona sobre los bordes del ano, no tanto como para que se manche materia fecal la cinta, pero tampoco toqueteando así muy débilmente por el costado, porque vamos a tener un falso negativo. Fuerte, pero no tan fuerte. Y luego esa cinta se coloca sobre un portaobjetos y se estira. No apretar demasiado porque vamos a romper los huevos, pero de todas maneras, por más que rompamos, va a quedar la cáscara y la larva suelta.
y cuando lo vemos lo vamos a ver rodeados de esta ¿no? estructura, de esta zona más clarita, que no es ni más ni menos que el pedazo de cinta scotch que no terminó de adherir, porque recordemos que el huevo es, si bien se pareciera plano, es una estructura como una pelota de rugby, lo más parecido a una pelota de rugby. Entonces eso es lo que se está viendo acá, no es una estructura del huevo, ni una estructura vitelina o algo similar. Que sí se puede ver esas estructuras, ese vitelo se puede ver en los huevos de tenia, creo que yo me olvidé de decirle los otros días. Se ve una estructura similar a esta. En cambio, si uno hace la otra técnica, que es la técnica de las gasitas, lo que se le da al paciente son 7 gasitas. En lugar de 7 portas con la cinta scotch, son 7 gasitas, chiquititas, de 3, 4 dedos, por 3 a 4 dedos, 3 por 3 o 4 por 4 centímetros, dobladas en 3 o en 4, para que a la mañana temprano, o la cinta scotch o la gasita, limpien la zona perianal. Y de nuevo, no a pasarla muy superficialmente, ni tampoco demasiado profundo para que no se manche con materia fecal. Y eso se va guardando en un frasco. Y eso tiene que ser bien explicado, porque no es lo mismo limpiarse la cola cuando uno se está por levantar de la cama, como si se pasara, sí, la limpiara y guarda la gasita, a ir al baño y limpiarse la cola con la gasita, que es otra cosa. Entonces hay que asegurarse de que eso sea entendible. Si por casualidad el paciente llevó la muestra de materia fecal, la muestra de las gasitas, manchadas con materia fecal, porque entendió mal, o porque era un chiquito y tenía la cola manchada con materia fecal, porque no se limpió la cola antes de ir al baño, después de ir al baño, perdón, lo mismo, la muestra se debe recibir. Si da negativa, se pide una nueva muestra, pero si da positiva, ya está. Aunque esté mal recolectada, puede que, si la carga parasitaria es grande, dé positiva. Bien, el ciclo creo que ya lo indiqué. Es un ciclo directo. El parásito se encuentra en la porción del intestino delgado, puede llegar a veces a meterse en el apéndice, produciendo una apendicosis, y lo que elimina por la materia fecal son los huevos, que en realidad no los elimina por la materia fecal, la hembra los pone en la zona perianal, no los elimina por cualquier lado, sale y los pone en la zona perianal, porque así se asegura de que esos huevos vayan a pasar al ambiente y del ambiente puedan ser ingeridos, o por el mismo hospedador o por otros. Acá por el ciclo ano-mano-boca. La sintomatología puede ir desde asintomática hasta un prurito anal insoportable, prurito nasal, vulvar, dermatitis en la zona perianal o vulvar. Por eso es que cuando hablamos de toma de muestra, se decía que no se tenían que poner ni talcos ni cremas en la cola, porque si el chico tiene enterobius, es probable que la mamá le ponga talco o alguna crema en la zona perianal al principio. Y después, como eso no le hace nada, recién va al médico y ahí viene el pedido de análisis. Porque ven una dermatitis y en las niñas puede haber una dermatitis en la zona vulvar, además de perianal, si la carga parasitaria es muy alta. Puede haber trastornos gastrointestinales secundarios o porque el parásito no está demasiado molestando demasiado en el intestino, inapetencia y apendicitis, si es como les dije yo, se metió algún macho o una hembra adentro del apéndice. Trastornos nerviosos, es común el bruxismo, es decir, hacer ruido con los dientes durante la noche cuando está durmiendo el chico o el adulto, y el sonambulismo. Y después, como todos los parásitos, podemos tener localizaciones ectópicas, es decir, el parásito salió de su hábitat normal y se metió donde no debía.
parásitos muy curiosos, como los hay humanos también muy curiosos, que a veces están donde no tienen que estar. Las fuentes de infestación son la ropa de cama, como ya lo expliqué recién, los sanitarios, las toallas, cuando se comparten las toallas en una familia, se lava el chico y después se lava el papá o el hermano o quien fuere, y todos se secan la cola y la cara con el mismo toallón. Y bueno, allí se están pasando los huevos, en este caso, de enterovirus. Los juguetes, el polvo ambiental, cuando la mamá o el papá o quien fuere hace la cama, sacude las sábanas, y al sacudir las sábanas, los huevos que pudieron haber quedado depositados sobre la sábana saltan, se desparraman en el polvo ambiental y son inhalados o quedan en la zona de la boca de la persona que está haciendo la cama. Luego pasan la lengua sobre los labios y se tragan los huevos que ya son infestantes, y de esa manera se contagia. Puede ser el mismo niño que haga su cama, o puede ser otra persona. Las manos, si no están limpias después de ir al baño, las uñas, debajo de las uñas, si quieren hacer algún estudio bacteriológico, o parasitológico, busquen debajo de las uñas. Van a encontrar huevos de enterovirus vermiculares, lo mismo que en alimentos. Alimentos que se consumen crudos. El hospedador es el hombre, no hay otro hospedador, principalmente niños en edad escolar. Mientras más chico, mayor es la prevalencia. Pero es muy improbable o poco probable encontrarlos en chicos menores de 1 año. Ya el chico tiene que por lo menos haber empezado a gatear como para tener esos parásitos, salvo que el papá o la mamá o alguno de los hermanitos o con quien conviva tenga el parásito, y por eso que yo contaba que pueden pasar al polvo ambiental cuando salta, en la cama se puede contagiar. Cosmopolita, es decir, donde está el hombre está el parásito en todo el mundo, y se estima que en el mundo hay aproximadamente 400 millones de personas infestadas. El ciclo acá lo tienen bien claro, lo dibujó un chico. Los huevos, el parásito pone los huevos, la hembra grávida va a poner los huevos en la zona del recto, de modo tal de que en la zona perianal quedan los huevos listos para continuar el ciclo. Y el ciclo es este. Acá tenemos el ciclo ano, mano y boca. Se rasca la cola y se chupa el dedo. Y de esa manera ingresa el parásito al mismo. Hay una autoinfestación permanente de la persona que está infestada. Y la otra es que sea ano, mano, boca de uno, o el ano, la mano y la boca del otro, del amiguito. Que pueden no necesariamente darle el dedo al otro para que lo chupe, sino que en un alimento que uno lo agarra, lo toma con las manos infestadas, con huevos embrionados, larvados, perdón, se lo dé al otro chico, y el otro chico o adulto de esa manera se infecta. En el caso de las niñas, es muy frecuente que haya una afección vulvar, que tiene que ver a veces con la forma de higienizar, que en lugar de hacerse de adelante hacia atrás, sea de atrás hacia adelante. Entonces están llevando huevos de enterovirus de la parte anal a la zona vulvar, y de allí pueden ingresar y realmente producir trastornos importantes a las niñas. Se pueden reproducir tranquilamente en esa zona. En el varón, por razones obvias, es más difícil que suban por la uretra hasta poder entrar a esa zona. Hay un trabajo que es el del doctor Martín Jiménez, que está sencillo, es viejo, es del 2001, pero habla de unas niñas de 0 a 8 años en una zona rural
de Venezuela y explica, no son casos aislados. En esa zona encontró muchos y probablemente en las áreas periféricas, en niños pequeños, de 0 a 8 años, como por ejemplo lo hizo al estudio este doctor, encontrar vulvovaginitis en las niñas. O sea que es cuestión de ponerse a estudiar, porque si sacamos los huevos de los enterobios de intestino, pero quedan en el área genital produciendo vulvovaginitis, la solución nunca llega. O sea, hay que estudiar, el médico o la médica tienen que tomar el caso, en el caso de las niñas, de manera completa, estudiar la zona perianal y estudiar la zona vulvovaginal. El diagnóstico, el estudio del mucus anal, que no es mucus, pero le llamamos mucus anal, que sería la humedad de la zona perianal o de la zona vulvar. Yo tenía, me acuerdo, una paciente, una señora grande ya, que casi todos los meses me llegaba al laboratorio con una cajita, con de esas donde vienen esas cajitas de plástico, donde vienen los anillitos o las cadenas cuando éramos chicos, ahora no sé en qué vienen, en bolsitas vienen ahora. Y me decía, acá le traigo un regalito, doctor. Y yo siempre pensaba que me traía algún regalo de verdad. No, me traía los oxiurus. ¿De dónde se sacaban los oxiurus? De la parte vulvar vaginal. Y realmente le costó muchísimo eliminar esos enterobius, porque las medicaciones no le hacían bien, y realmente allí fue donde busqué en el libro de Greenwald, que aquí se los traje para mostrarles que el libro existe, Zooparasitosis y Zooparásitos en humanos, de una editorial cordobesa en aquel tiempo, del doctor Diego Francisco Greenwald. Es un libro muy viejo, pero al final es del año 61, 1961. Al final están todos esos remedios caseros, y créanlo o no, esta señora se curó con haciendo enemas de cebolla, o sea, acá como si fuera una sopa de cebolla, y así se las curó. Entonces, el mucus anal o esa humedad anal o vulvar lo estudiamos con el test de Graham o el test de las gasitas. Y la otra es encontrar los huevos o adultos en la materia fecal. Si a nosotros nos traen un coproparasitológico y encontramos huevos de Enterobius, lo más probable es que el paciente se haya levantado de la cama y haya defecado inmediatamente. Entonces, los huevos que están en la zona perianal pasan con las heces. Ahora, si la persona se levanta a las 6 de la mañana y defeca al mediodía, cada uno tiene su horario más o menos, si es ordenado, para ir al baño y para levantarse. Entonces, si lo hace al mediodía, es probable que no encontremos en la materia fecal. Si encontramos huevos o adultos de Enterobius en la materia fecal, el diagnóstico está hecho. Es como que el test de las gasitas o el de Graham no hace falta hacerlo. Para lo único que sirve el test de Graham o las gasitas en ese caso es para evaluar la carga parasitaria, para ver cuántos huevos o cuántos adultos podemos llegar a encontrar. En el test de las gasitas o en el test de Graham muchas veces aparece la hembra, y obviamente cuando la aplastamos o cuando hacemos el test de las gasitas y se centrifuga, la hembra aparece y obviamente el campo microscópico está repleto de huevos. ¿Cómo se hace el test de las gasitas cuando llega al laboratorio? Bueno, las gasitas se ponen en un frasco con fórmula al 5%, o 10, el que tengan a mano, y se lo homogeneiza, es como que hacemos de lavarropa con una varilla de vidrio, mezclamos bien para que los huevos que están
adheridos a la gasita salgan al líquido y queden suspendidos en el líquido. Por supuesto que hay que hacerlo varias veces, y eso lo empezamos a hacer a la mañana, y al mediodía, donde ya estamos seguros que han salido todos los huevos, volvemos a mezclar, y se centrifuga ese líquido. Por eso no hay que poner demasiado líquido en las gasitas. Generalmente se ponen 30 o 40 mililitros. Se centrifuga, pero se centrifuga todo el volumen. O sea, se centrifuga la primera vez, se tira el sobrenadante, sobre ese mismo sedimento que quedó se coloca otra porción del líquido ese, del formol, se vuelve a centrifugar, se tira el sobrenadante, se vuelve a llenar el tubo, y al fin de la operación quedarán 3 o 4 sedimentos juntos en el tubo. Se resuspende y se coloca una gota entre porta y cubre objeto y se mira al microscopio. Podemos ir mirando al microscopio ya con la primera centrifugada, porque si nos da positiva, ¿para qué vamos a hacer 3 veces la centrifugación? Por eso el procesamiento de una materia fecal y del test de Graham o del mucus anal para buscar enterobius es largo, y lamentablemente vale 2 pesos, que era lo que decíamos ayer. Sobre el tratamiento, cuando se instaura el tratamiento, que por suerte hay y son efectivos, lo que hay que decirle al paciente y educarlo al médico también, si es que no lo sabe, es que hay algunas otras cosas que tiene que hacer además de tomar la medicación. Primero, durante la semana esa que va a tomar la medicación, todos los días tiene que cambiar la ropa de cama, como si estuviera en un hotel. Pero cuando la saca, no sacudirlas, para evitar que los huevos floten en el aire y vuelvan a infestar a cualquiera que esté en el sector. Dobla la ropa y así va al lavarropas, con la menor cantidad de movimiento posible, y pone ropa nueva en la cama. Después, cuando limpia la habitación, nada de barrer, porque si han caído huevos al piso y estamos barriendo, estamos levantando polvo y estamos levantando los huevos, que van a flotar por un momento y pues luego van a bajar. En el momento que flotan, están en el aire suspendidos, es cuando me puedo infestar yo, o los chiquitos, o alguien que esté gateando, un bebé. Los muebles no se deben limpiar con plumero ni con un trapo seco, se deben limpiar con un trapo húmedo, por lo menos con agua, si es que no tienen el blem o alguna de esas otras cosas que se usan para limpiar los muebles. ¿Para qué? Para que los huevos queden adheridos allí, y luego ese trapo se debe o eliminar o se debe lavar con agua común. Y todo, el trapo de piso, la ropa de cama, la ropa interior que se debe cambiar todos los días, los toallones, todo después de lavado se debe planchar con agua caliente para terminar de matar los huevos de enterobius. Y previo al planchado, el secado, en lo posible hacerlo tendiendo la ropa al sol, para que el sol atraviese la membrana del huevo y pueda también actuar matando al enterobius. Porque si no, el chico o la chica o el hombre o la señora o quien fuere se va a curar momentáneamente, pero el ambiente donde viven sigue infestado y la cadena sigue, y es algo de nunca acabar. Es como cuando tenemos que eliminar los piojos. Yo curo a mi hijo o mi hija, le saco todos los piojos, al día siguiente va al colegio donde otra mamá no le sacó los piojos al chico, y mi hijo o mi hija vuelve a casa con piojos de nuevo. Y ahí viene la pelea entre una mamá y otra mamá, o un papá contra otra mamá, o contra un mamá. Se arma el lío. Y lo mismo pasa en el caso del enterobius. Todos tienen que tratarse con esas medidas
secundaria. A los 7 días, cuando ya todo terminó, entonces volver a hacer sí ya la vida normal. Todo parece muy lindo, pero hay que tener 7 toallones, hay que tener lavarropa con agua caliente, hay que tener plancha, hay que tener franelas para limpiar todos los muebles, y hay que tener. Entonces ahí viene la otra parte, que es la falta de tenencias, que permiten tener 7 juegos de sábana, 7 toallones, etc., disponibles por si aparece una enfermedad de este tipo. Paso a este otro parásito que no estaba previsto, pero tiene relación con el Enterobius, y después vamos a las preguntas, que es la Dientamoeba fragilis. Dientamoeba fragilis es uno de los protozoos que no tiene quistes. Dientamoeba, porque es dientamoeba, porque tiene 2 núcleos con estas características, estas coloraciones tricrómicas, se ven muy bien, y fragilis porque son frágiles. Entonces son tan frágiles, y por ello requiere que en el laboratorio se analice la materia fecal de manera inmediata, inmediatamente cuando llegó al laboratorio. Es tan pequeña y no tiene quistes. ¿Cómo es que llega al hospedador? Se especula que llega montada de alguna manera sobre la larva del que está en el huevo de Enterobius. Es decir, dicen que la hembra de Enterobius se alimenta de estas dientamoebas, y si es que el paciente está está parasitado con ellas, y luego de alguna forma lo transfiere al huevo, y entra con el huevo de Enterobio. O sea que el huevo de Enterobio sería un vector o un caballito de Troya que lleva adentro estas dientamoebas, de modo tal de que después el huevo se rompe, queda en libertad la larva para generar el Enterobius, pero también queda en libertad la dientamoeba, y de esa manera el paciente se contagió. Son estudios hechos con PCR. Yo no las he visto nunca. La doctora Claudia Mengui acá en el Clínicas trabajó, hizo su tesis sobre este tema. Yo le digo que hasta que no lo vea no lo creo, pero algunas evidencias, no solo de ella, sino de otros autores en todo el mundo, indicarían que es así. Acá un trabajo donde habla de técnicas moleculares para dilucidar su modo de transmisión, que justamente es de Claudia Mengui, de Parasitología Latinoamericana. Esta la pueden encontrar en Cielo, cielo.cl, cielo.cl, que es Chile. Buscan Parasitología Latinoamericana, ya son números viejos, del año 2005, pues ya no existe más esta revista, ahora se llama Ibero Latinoamericana, aunque la han reflotado los chilenos. Ahora vuelve a ser Parasitología Latinoamericana, es la revista, el órgano de difusión de la Federación Latinoamericana de Parasitología, de la FLAP. Y después hay otros, en Trends in Parasitology, que es transmisión de dientamoeba. También es del 2014, esto es de 2015. Son 2 trabajos que pueden leer. El de Claudia está en castellano, este otro está en inglés, pero traducir inglés ahora es bastante fácil para todos con la ayuda del traductor de Google. Bueno, esto es lo que hay que hacer para buscar Enterobius. Mirar al microscopio y mirar al microscopio. Ahora sí, las preguntas antes de pasar a Toxocara, que es el próximo tema. Bien, doctor, hay preguntas en el chat. La primera, de Silvina Monte, pregunta si puede haber Enterobius en pestañas o cejas por pasarse la mano por los ojos. Yo nunca encontré ni leí
nada, lo que no quiere decir que no haya casos descriptos. Este, sí, hay que pasar la mano desnuda sobre la cola desnuda y luego ponerlo sobre el ojo, limpiarse el ojo, pero este, puede quedar un huevo en ese lugar, pero no es ese el lugar, no puede entrar por el ojo para continuar el ciclo. De la cara, cuando yo me lavo la cara, puede quedar en la cara, puede quedar en cualquier parte del cuerpo, pero si no entra por la boca, no es la zona, no es la forma de cerrar el ciclo, no va a entrar por el ojo. Pero sí, es medio descuidada la persona, pero es probable, como también debajo de las uñas. Yo no me ensucio los dedos cuando me limpio la cola cuando voy al baño, pero a la noche quizás sin que no tengo una cámara que me esté filmando, a ver si dormido lo hago y no me doy cuenta, y al otro día cuando me levanto me chupo el dedo. O si tengo un bebé, el bebé ¿qué hace? Le chupa el dedo al papá o a la mamá, y de esa manera se infesta. O sea, como posibilidades, todas están. Es imposible nombrarlas a todas, como con el tema del coronavirus. Se habla del barbijo, se habla del distanciamiento físico, no social, el físico, y el lavarse las manos. Pero hay montones de otras situaciones que también hacen al contagio. La semana pasada una compañera del colegio de la secundaria mía, o sea que tiene 70 años igual que yo, universitaria del área de salud, ¿qué hizo? Se cuidaba a más no poder. Con la hija, que tenía sintomatología ya de COVID, comieron un helado con la misma cuchara. Claro, en ningún lado dice, no coman helados con la cuchara, con la misma cuchara. Parece que tenemos que esperar a que nos digan lo que no hay que hacer con cada cosa. Pero existe la posibilidad, sí, eso que plantea puede ser, como puede ser que esté en la cara. Yo me limpio, me paso el dedo por la cola sin darme cuenta, y después me lo paso por la cara, o viene el nene o la nena y me chupa el dedo y se contagia. O el vecino, o el nene de la vecina, o del, qué sé yo. Como posibilidades infinitas. Siempre lógica, por supuesto. Gracias, doctor. También Silvina Monte le consulta cómo quedan esos huevos en un frasco seco con las gasas si pedimos que se junten de 6 días. Si hace calor, ¿veremos más parásitos adultos que huevos? Es decir, si se secan en el frasco, la pregunta es así. En un frasco seco, aparentemente. Ellos Claro, uno sí le da un entregan un frasco y frasco le seco dice que vaya colocando las gasitas en el allí en el frasco. frasco. Los huevos son resistentes al ambiente, en el ambiente, y es un ambiente hostil, pero no tan hostil. O sea, es un frasco que está ni al sol, ni en la heladera, ni en el freezer. O sea, que ese huevo va a resistir, va a vivir mucho tiempo, y después lo vamos a poder recuperar. Aunque se muera la larva adentro, cosa que no creo que se muera en 7 días, porque dura mucho más, va a seguir siendo infestante. Los huevos y quistes son elementos de resistencia, y por eso son los elementos infestantes. Lo que no va a vivir es la hembra o el macho. La hembra o el macho se van a morir y se van a secar, eso sí, pero los puedo rehidratar, puedo agregarles agua y agua a la canilla, y se rehidrata el macho o la hembra. A veces nos pasa con los ascaris, que nos llevan el ascaris en alcohol. Nunca se debe llevar ningún helminto, sea plano, redondo o lo que fuere, en alcohol. Siempre en agua. O dejarlo que se seque y después se hidrata, porque si lo llevan al alcohol se deshidrata todo. Y lo que hay que hacer es sacar el alcohol, si lo llevo en alcohol,
e ir agregándole de a poquito agua, ir dejando que se vaya inflando, que se vaya hidratando de nuevo, y de esa manera puedo recuperar un ascaris que de otra forma no podría llegar a decir ni siquiera que es un ascaris, y más un enterobio que es mucho más chiquito. Entonces, el alcohol, indicarle al paciente si es necesario y educarlo al médico también, que jamás pongan un microorganismo de este estilo en alcohol, porque no es el lugar adecuado. Distinto sería si fuera formol al 5, por lo menos al 5% o al 10%. Y Perfecto. sobre lo que son los 7 días de recolección, hay unos trabajos hechos, creo que la doctora Magaró en Rosario y su gente, y otros de España, donde han ido estudiando, le han dado las gasitas en sobrecitos o los portaobjetos numerados día 1, día 2, día 3, y han ido viendo en qué momento logran el 100% de probabilidad de diagnosticar si tiene o si no tiene. Y esa probabilidad se encontró con 6 gasitas. Por eso es que se dice que se tomen por lo menos 6 o 7 para tener la certeza de que el método diagnóstico está validado para ese número de muestras. Si hacemos 3 gasitas, a lo mejor lo encontramos, si el paciente tiene muchos elementos infestantes. Pero si nos da negativo, hay que continuar con las 7 porque la sensibilidad del método está hecho para 6/7 gasitas o cintitas. Muy bien, doctor. Aquí hay una pregunta que se relaciona con lo que usted dijo respecto al formol. Genaro Rodolfo Serrano le indica que ellos se entregan al paciente las gasas junto con un frasco, con un pequeño volumen de solución de formol, de modo que ahí se vaya colocando las gasas luego de pasar por la zona perianal. ¿No es correcto esto? Eso es lo que preguntan. Yo si puedo evitar darle formol al paciente, lo evito. Yo le doy un frasco que tiene formol para que ponga la materia fecal, y otro frasco sin formol para que ponga las gasitas. Porque no vaya a ser cosa que el paciente moje la gasa en el formol al 5% y se lo pase por la cola. Porque vuelvo a lo que decíamos en la etapa preanalítica. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a explicarle al paciente? Y ¿fuimos claros nosotros en la explicación? Y si fuimos claros, ¿el paciente entendió lo que quisimos decirle? Entonces, prefiero formalizar después y no tener que lamentar que el paciente venga con una dermatitis de la zona perianal provocada por el formol que yo le di. Si viene al 5%, es peligroso. Hay otras soluciones conservadoras, SAF, por ejemplo, SAF y otras más que permiten después colorear protozoos, pero normalmente en los laboratorios no se usan. Las coloraciones en los laboratorios, la tricrómica, hematoxilina, prácticamente no se hacen. Se termina diagnosticando amebas cuando es una dientamoeba o es una entamoeba coli, y no terminamos de saber si es histolítica o no es histolítica, medio al ojo per cento, es decir, no se terminan de hacer las coloraciones porque no hay laboratorios de parasitología que hagan todo. Lo hacen o lo hacemos cuando hacemos un trabajo de investigación. Ustedes miran trabajo de investigación donde investigaron, por ejemplo, Graciela Nabone, que trabajaba en el CEPAV, el Centro de Estudios Parasitológicos de Vectores de La Plata. Trabajó mucho en la zona de los Huichi, en el noreste, y claro, venía con 100 muestras y después tenía todo un año para procesar esas muestras. Entonces hacía métodos de concentración, 2 o 3 métodos de concentración, hacía coloraciones, etc. Y terminaba dando un espectro parasitario bien hecho. Pero en el laboratorio, donde tenemos montones de cosas que hacer y tenemos 5 parasitológicos, hacer todos los métodos de concentración y todas las coloraciones
a veces no se hace. Entonces, por eso es importante esto que está puesto en pantalla, que es el microscopio. Clarísimo, doctor. Viole Bonet le pregunta si se pueden ver larvas también al microscopio. Sí, a veces cuando se hace ya sea el test de las cintitas o el test de las gasitas, cuando miramos al microscopio vemos que la larva, que un huevo se rompió y la larva sale. Pero allí nomás queda, se muere, ya sea en la cintita porque no puede avanzar porque está todo engomado, y se muere, y si es en formol, ni bien sale, queda mitad adentro y mitad afuera, a veces no alcanza a salir del huevo que ya quedó muerta, porque el formol la mató. No la mataba estando adentro, es muy frecuente ver las larvas moverse adentro del test de las gasitas, cuando uno hace la observación. Y se ve como si tiene un formol afuera. Bueno, sí, apretar el porta, el cubre, y tratar de que se rompa el huevo y vas a ver cómo sale la larva, y ni bien sale que es taqueada porque se murió con el formol. O sea que sí, si se rompe el huevo vas a ver las larvas. Muy bien. Silvina Monte le pregunta cómo verían a dienta moeva en el test de Graham. No, en el test de Graham no van a ver la dienta moeva. Primero por el tamaño. Fíjense que el tamaño de la dienta moeva es de 5 a 15 micrones. O sea, esto es pequeño. Y segundo, esto que acá se ve muy bien, y yo digo que es una dienta moeva porque la coloreé. Pero en el test de Graham no, esto no nos llama la atención para nada, ver una estructura que es casi tan grande, o sea, tiene el tamaño de un hematíe. Es muy pequeño como para que nos llame la atención y poder decir que se trata de una dienta mueva. La dienta mueva la vamos a ver en el paciente en la materia fecal. Un paciente al cual le encontramos enterobius, busquemos dienta mueva. Y si tiene dienta mueva, con seguridad insistamos con el tema del enterobius. Porque si entró la dienta mueva, quiere decir que entró, si esta teoría es cierta, debió haber entrado con un enterobio. El enterobio, si no lo tratamos, no se va solo. Salvo que es entrado un solo huevo. Mariano Llorente le consulta si es verdad que en los areneros hay enterobios. Sí. Los aneneros tenemos huevos de ascaris, huevos de toxocara, que vamos a ver ahora, huevos de enterobius, piojos, podemos encontrar todo eso en los areneros. De ahí a que el arenero sea considerado como una fuente de infestación importante para la propagación de la enfermedad es otra cuestión, porque esos huevos hay que ver si están larvados y con la larva viva, porque puede que esté el huevo con la larva adentro, pero la larva muerta, porque el arenero generalmente está en una zona seca, porque la arena está seca, salvo que haya llovido, y con sol en el patio. Entonces, el sol es el peor enemigo de los huevos de las larvas que están dentro de los huevos de enterobio. Oda Sad le pregunta si la muestra seriada de materia fecal no resultaría útil para el diagnóstico de dienta moeva fragilis. Sí, la dienta mueva se diagnostica con la materia fecal, no con el test de Graham. Yo traje a colación la dienta mueva para explicarles esa teoría que existe de que el enterobius sería el caballito de Troya, el vector, el que ingresa la dienta mueva al hospedador humano. Pero después no quiere decir que la tengamos que buscar en el test de Graham ni en las gasitas. Se busca en la materia fecal. Y en la materia fecal, para diagnosticar una dienta mueva, allí sí, al igual que en las otras entamuevas, entamueva coli, entamueva histolítica, dispar, etc., tenemos que hacer coloración. Si no hacemos coloración, no vamos a poder diagnosticar.
y aún así muchas veces nos quedamos con la duda. Nos tenemos que juntar lo que estamos viendo al microscopio con la clínica. Por eso es que la intercomunicación entre el bioquímico y el médico es fundamental, no solo en la coproparasitología, en toda la microbiología es fundamental la relación y la comunicación permanente entre el médico y el bioquímico. Para eso están los celulares, para eso están las videollamadas. Perfecto, doctor. Daniel Domínguez le consulta qué relación tiene el oxiuro con las pesadillas de los niños con respecto al rechinar de dientes y a la hiperactividad. Eso, al igual que lo vamos a ver ahora con Trichuris, que también tiene sonambulismo y bruxismo, se supone que hay alguna proteína que actúa sobre el cerebro para modificar el comportamiento del niño, pero nadie pudo identificarla en forma clara y concisa a esa proteína. Al menos yo no la he leído. Creo que ni siquiera los títulos, y eso que por lo menos los títulos los leo todos. Pero evidentemente es una proteína que actúa a distancia, no es el parásito que va al cerebro a decirle al chico levantate, acostate, o hace tal o cual cosa. Como un parásito tiene un ciclo muy largo, tiene montones de hospedadores, y uno de ellos es actuar sobre la hormiga, y le dice a la hormiga cuándo la hormiga tiene que quedarse quieta y cuándo tiene que bajar a hacer pis, caca y comer. Es un ciclo largo, pero no es para verlo hoy. No hay en Argentina, ese ciclo no está. María Rosa Peralta le pregunta si puedes repetir el tamaño de la gasa. 3 dedos o 4, depende de la mano. O sea, 3 centímetros por 3 centímetros está bien. Si cuando yo veo al paciente, veo que tiene una mano como la mole mole, le tengo que dar una gasa de 4 por 4, o 5 por 5, depende de las gasas o de cuán cara sea la pieza de gasa. O sea, eso es relativo. Lo importante es que no terminen dándole una gasa de 1 centímetro por 1 centímetro para que se limpie la cola, porque no la puede ni siquiera agarrar. Tiene que tener por lo menos 3 o 4 dobleces o capas. Miguel Sandoval le pregunta si conoce algún caso de oxiurus que pueden migrar al abdomen. Sí, en los chiquitos que tienen un intestino más corto, pueden irse hacia atrás, y ya lo dije, pueden aparecer en el apéndice, pero, el abdomen, no he leído que puedan migrar al abdomen, pero todo, o sea, salir del intestino. Es medio difícil porque no tiene con qué, tiene que tener mucha fuerza para romper el intestino y estar muy loco, muy perdido, muy excitado el enterobio, sea el macho o la hembra, para lograr atravesar la mucosa intestinal. O que el paciente tenga alguna úlcera o alguna perforación, donde si están los enterobios, migren hacia otro sector y aparezcan en otro lugar. Pero no tiene cómo salir, normalmente no salen. Ninguno de los gusanos estos salen del lugar, porque tampoco pasan por sangre como para equivocarse y llegar al intestino, y en lugar de llegar al intestino terminar como una larva perdida, que vamos a ver en Toxocara que puede ocurrir. O sea, yo creería que no. Bien, doctor. Esas son todas las preguntas. Bueno, entonces pasamos al próximo tema, que es precisamente Toxocara, agente etiológico de lo que conocemos como toxocarosis, no toxocariosis, como se dice generalmente. Lo que no quiere decir que sea un burro o un bruto el que está diciendo toxocariosis. Habitualmente la costumbre dice leishmaniosis y no leishmaniasis, y no leishmaniosis. Se habla de toxocariosis y no de toxocarosis, de triquinosis en lugar de trichinelosis, pero
lo correcto es toxocarosis. Es una enfermedad producida por Toxocara canis o Toxocara cati, el Toxocara del perro o del gato. El Toxocara es el equivalente al Ascaris del hombre, el Ascaris lumbricoide del hombre, que en el perro o en el gato pertenecen a otro género y se llama Toxocara, pero el ciclo es el mismo. La morfología es casi similar, solo que es un poco más rojizo el Toxocara canis que el Toxocara humano. El humano es más rosado y más gordito. El Toxocara canis es más finito. Siempre el macho tiene el extremo posterior incurvado y la hembra no. La hembra, acá parece que son todos machos. Esta es una hembra, ¿eh? No tiene el extremo posterior incurvado. Pero están los chiquitos y están los enormes. O sea que a veces cuando uno dice el tamaño, sirve aproximadamente, pero no es que tenga que medir 30 centímetros. Puede medir hasta 30 centímetros, pero puede ser más chiquito. ¿Ven? Y son entre amarillos, rositas, hasta rosa fuerte. Muchas veces nosotros nos regalan un cachorro que tiene menos de 5 semanas de vida, y si no fue desparasitado, encontramos con que nos elimina montones de toxocaras como esos que vimos recién en las imágenes. Decimos, ¿cómo puede ser? Si el perrito me lo acaban de traer, nunca salió de la calle, nunca salió de la caja, a lo único que conoce es a la mamá y a sus hermanos. ¿De dónde se contagió? El tema es que él no se contagió, venía contagiado de la madre. ¿Cómo se contagió de la madre? Porque este perrito elimina los toxocaras, caen al ambiente, y si hay machos y hembra, la hembra tiene huevos y esos huevos caen al ambiente, y lo mismo que pasaba con Ascaris, en 15 días van a estar infestantes nuevamente para ese mismo cachorro. Pero puede ocurrir que, y así se cierra el ciclo y se vuelve a reinfestar el cachorrito, porque sigue comiendo los huevos que él mismo eliminó al principio del medio ambiente. Pero puede que estos huevos sean ingeridos por el hombre o por un perro de más de 5 semanas. Y si tiene más de 5 semanas el perro, el ciclo pulmonar, que permite que después vuelva al intestino, ¿se acuerdan en el Ascaris? Que teníamos un estadio hasta el larva 5, andaba por el pulmón y después volvía al intestino, y si teníamos el adulto, queda el estadio larvario en el pulmón o en circulación, migrando hacia varios órganos, a cualquier órgano, y queda detenido en el tiempo. Si es un perro macho, va a morir con el perro, y si es un perro hembra, y esa perra queda preñada, en el momento de la preñez, del embarazo, en esos, no sé cuánto dura el embarazo de un perro, la hembra, que estaba quietita en algún órgano, durmiendo la siesta, se despierta, y ¿a dónde se va? Se va a la placenta, la atraviesa e infesta al perrito, pasa por el pulmón y se va al intestino, ya como adulto. Cuando el perrito nace, ya está infestado. O sea que a los 2, 3, 5 días después de haber nacido, ya puede estar eliminando los adultos por materia fecal, contaminando todo el ambiente donde se mueve. Y cuando el perrito es chiquito, salvo que esté en una veterinaria, con los cuidados pertinentes y el antiparasitario correspondiente, es normal que uno lo levante al perro, juegue, los chicos jueguen, porque ay, qué lindo el perrito, pero el perrito tiene toda la cola llena de estos huevos, y un buen día el chico dice, mamá, mirá todos estos gusanos que eliminó el perrito. ¿De dónde salieron? Salieron de la mamá, de la perra hembra, que los tenía dormidos en la musculatura,
y por algún mecanismo que no se conoce todavía, pero que tiene que ver con el cambio hormonal durante la preñez, pasaron al perro hijo, y ese perro nace infestado. Y hace que el adulto se infeste jugando con el cachorro, o que el cachorro salga y elimine huevos durante estas 5 semanas al ambiente, contaminando verduras y cosas y el agua, que después permiten la infestación en el hombre o en otros perros, machos o hembras. Y de allí se continúa el ciclo para nuevas generaciones de perritos. El tema es que acá contamina al hombre. Los huevos infestantes pueden ser todavía no embrionados, como estos 4 que están acá a la derecha, este del medio no sé, pero estos 3 de la derecha seguro, o a medida que pase el tiempo, esos 15 días, se terminan larvando. Sale el embrión y se larvan. Tienen una cubierta parecida a la del Ascaris, pero más fina, más ordenada, no con esos mamelones todos irregulares, y no tan marrón. Pero son fáciles de identificar. Fíjense que el que no ve esto es porque no miró la materia fecal del perro. Acá tenemos de nuevo uno que todavía no se larvó, y acá tenemos 3 que ya son infestantes estos 3. Si yo me como uno de estos, o un perrito de menos de 5 semanas, se come esto, va a generar adultos, pero si tiene más de 5 semanas va a generar larvas que se van a perder en el organismo. No siguen el ciclo si el perro es un adulto. No sé si ustedes han tenido perritos chiquitos y le dicen no lo saque a la calle por el virus, no me acuerdo cuál era, y por el tema del toxocara. Acá tenemos otro huevo de toxocara, que este no es mío, pero está bueno, no está todavía larvado, ni embrionado siquiera. Y lo que tiene adentro es la larva 1, que después cuando ingresa se transforma en larva 2, y ojo con confundirla con una larva de algún otro gusano, como puede ser una larva de Enterobius. ¿Y a dónde puede ir si yo me como un huevo de toxocara? Puede ir al ojo, como puede ir a las vísceras. Si va al ojo, genera una larva migrante ocular, y si va a las vísceras, larva migrante, ocular, y si va a las vísceras, larva migrante visceral. Son las 2 cosas más graves, pero si va a la panza mía o a la panza cualquiera, no pasa nada. Si va a la musculatura tampoco, se va a quedar esa larvita pequeña metida como si fuera una triquinela enquistada. La diferencia con la triquinela es que esta no va a estar enquistada. En el ojo, que puede producir estas lesiones, que por más que uno no sea oculista, se da cuenta que esta lesión no es para nada bueno. Larva migrans ocular. Y si se va al cerebro, acá tenemos con la flecha indicando cómo la larva migrante puesta en evidencia por resonancia magnética nuclear. Este paciente, si esta es el área del habla, el paciente va a tener problemas para hablar, si es la del equilibrio, si es la de la visión, etc. Si se saca o no, va a depender del médico neurólogo. Del neurocirujano seguro que la va a querer sacar, pero un neurólogo seguro que la va a querer tratar. Así que nosotros no nos metemos, y el diagnóstico de esto y de la ocular solo se hace por métodos indirectos. ¿Cómo se ve la larva adentro? Bueno, como si fuera una triquinela, pero sin la cápsula. ¿Ven? El infiltrado que trata de matarla, pero no la mata. A veces hay más infiltrado, a veces menos infiltrado, pero la larva está quietita allí. El tratamiento de la larva migrans visceral se trata con antiparasitarios y antiinflamatorios para evitar la inflamación. Por ejemplo, la del cerebro se puede tratar con esto. Y la ocular es más difícil, porque hay que evitar el daño al ojo, y eso lo tiene que tratar un médico especialista, un oftalmólogo especialista en este tipo de
cuestiones. Y las drogas son el albendazol y el mebendazol, si es que no se genera demasiada resistencia. ¿Es factible? Sí. La prevalencia de esos huevos de los perros que andan en la calle, con o sin dueño, por ejemplo, en Resistencia, unos datos hablan del 33%, en la ciudad de Buenos Aires del 29%, en Resistencia, donde en la calle, en las muestras de materia fecal, se encuentran esos huevos de perros, ¿no? La cero prevalencia en humanos del casi el 38-40%. En Bahía Blanca, según estos autores, se encontraron en una población pediátrica el 44%, con una positividad global del 33% en humanos, y nosotros mucho tiempo después, esto fue en el 94, mucho tiempo después, en el 2008, hicimos con ELISA y un Western blot confirmatorio una cero prevalencia del 18%, no en pacientes seleccionados, sino en sueros de distintos hospitales de distintos niveles socioculturales. O sea que la probabilidad de que alguno de nosotros tenga toxocara migrando, dando vuelta por el organismo, es esa, porque por algo tenemos esa cero prevalencia. En áreas más cálidas, por supuesto, tenemos más, mientras más perros anden por la calle, mayor. La Ciudad de Buenos Aires ahora están en las avenidas más transitadas y más controladas. Las personas recolectan las heces de los perros y las tiran en los recipientes a tal fin, pero los días de lluvia, como ayer, por ejemplo, el perro que hace caca en la calle, la caca queda y se desparrama toda. Y en las calles que están más alejadas de las avenidas, allí es donde sacan a pasear los perros, porque el perro hace caca y como hay menos tránsito, nadie me ve, acá no pasó nada. Es un tema de responsabilidad ciudadana. Los perros estudiados acá en el Instituto Pasteur, que está cerca de acá de donde yo vivo, unas 5 o 6 cuadras, estudiaron que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eliminan los perros 35.000 kilos de materia fecal por día. Y el 30% de esa materia fecal tiene algún tipo de parásito. Esto que están viendo acá es el Parque Rivadavia, que está acá a 3 cuadras, una zona de clase media acomodada, y este señor, yo no sé si está leyendo el diario y el perro hace de la suya, o lo que tiene es un papel, por lo menos de diario, para levantar la materia fecal. Pero no siempre el perro hace heces duras, porque come alimento balanceado. Muchas veces come cualquier porquería y las heces son medio pastosas, y allí es donde queda la materia fecal en la calle, después la lleva uno en los zapatos y contamina a los bebés. El tema no es eliminar al perro, sino eliminar que el perro haga esto y dejarlo. Total, está en el pasto. No, porque después va la gente al parque, se tira, o los chicos gatean sobre el pasto, o uno mismo, ingiere después los huevos de toxocara y va a generar una larva migrante visceral. Pero el tema es que puede migrar al cerebro o al ojo. Esos son los dos problemas. Si migra a algún otro lado, no pasa nada. Bueno, mientras me pasan las preguntas, voy a hacer un trámite que tengo que hacer acá. Así que escucho las preguntas ahora. Hay una pregunta que ¿Me quedó das un pendiente. minutito? ¿Me das un minutito? ¿Sí? Sí, adelante.
Muy bien, gracias por la espera. Ahora sí escucho la pregunta. No escucho nada yo. No escucho nada. Ahí está. Ahora sí. Genaro Rodolfo Serrano le consulta cuántos días se recomienda tomar muestras para escobillado anal. 7. La materia fecal y el mucus anal o escobillado anal, como querramos llamarlo para enterobios, siempre son 7 días. 6 como mínimo, 7 por las dudas, para Bien. asegurarnos de que, recordemos que la muestra no la tomamos nosotros, la toma el paciente. Y luego hay un aporte de Mara Andrea Fiore. Ella comenta de que en su experiencia personal ha sido frecuente el hallazgo de huevos de Enterobius vermicularis en el sedimento de orina de niñas y mujeres embarazadas, a pesar de la recomendación de la higiene previa a la recolección de la muestra de orina. Ella los informa porque aporta el diagnóstico, aunque el médico no se le haya ocurrido solicitar test de Graham. Sí, es cierto. En las mujeres y en las niñas es frecuente encontrarlo en la orina y por la distancia entre la uretra femenina y la zona perianal, no porque el huevo camine, sino porque generalmente la higiene, en lugar de hacerse de adelante hacia atrás, lo hacen de atrás hacia adelante, o porque no hacen la higiene. De todas maneras, el encontrarlo es evidente que está el Oxyurus, el Enterobius en la materia fecal, o sea, en el digestivo, pero no quita que no deba ser investigado también en el flujo vaginal. O sea, si hacemos un flujo vaginal y tomamos eh, la zona vulvar, material de la zona vulvar, podemos llegar a encontrarlo ahí. Ya les digo, la señora esta, que era una señora grande, en el intestino no lo tenía. Había tomado, según ella, montones de medicaciones, pero lo tenía así ya le estaba produciendo problemas a nivel ginecológico importantes. Y probamos este método casero, pero probado por Greenway y funcionó. No es que lo tengamos que hacer, no lo recomiendo, pero el médico a veces tiene que ver si existe medicación que puede actuar sistémicamente de modo general, o tiene que utilizar una medicación más local para poder eliminar el parásito. Entonces, es así donde tiene que ver, bueno, esta medicación, esta formulación, cómo la puedo encontrar. Y si no, para eso están las farmacias que realizan, ¿cómo se llama? Las magistrales, no usar la palabra, De recetas magistrales. las recetas magistrales, bueno, que le pidan una crema o algo para que poder hacer un tratamiento más local con la misma droga, en lugar de darlo, o además de darlo por boca. Allí es donde deben intervenir ambos, bioquímico y médico, y farmacéutico, para llegar a trabajar. Por eso se habla de un equipo de salud, pero nosotros seguimos teniendo el cartel que dice prohibido el ingreso al laboratorio de toda persona ajena al mismo. Y no dejamos entrar a nadie. Y tampoco salimos porque cerramos con llave, para evitar que se escapen los bichos. El enterobio no se va a escapar. Va a escapar el virus. En el laboratorio de virología sí, el de bacteriología sí, pero el de parasitología no se escapa nada. Esas son todas las preguntas o aportes hechos hasta ahora en el chat. Bien, entonces seguimos con los gusanos redondos, y este otro que es el que tiene el huevo más bonito de la parasitología, que es el Trichiuris trichiura. El género se llama Trichiuris, descrito ya por Linneo en 1700 y pico,
Y el que parasita al hombre es el Trichuris trichiura, y también en el perro tenemos Trichuras vulpis, aunque parece de la paloma, y el suis del cerdo. Pero bueno, nos vamos a referir al Trichuris trichiura, que es el que parasita al hombre. Como todos estos gusanos redondos, el macho tiene el extremo posterior redondeado, como lo vemos acá, no redondeado, sino incurvado, y la hembra, como esta otra que estoy señalando acá, no tiene el extremo posterior incurvado. O sea que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 machos y 1, 2, 3, 4 hembras. Y como siempre, en los gusanos redondos, en los nematodes, la hembra es más grande que el macho. Tiene un extremo posterior más grueso y un extremo anterior más finito, como si fuera un látigo. Por eso se le llama gusano látigo o tricocéfalo, porque lo primero que le vino a la cabeza al que le escribió por primera vez es pensar en un pelo. Trico es pelo. Acá lo tenemos a mayor aumento. La hembra, ven que es mucho más grande que el macho, y el macho de extremo posterior incurvado. La hembra mide entre 35 y 50 micras, mientras que el macho entre 30 y 45. Yo diría que un poco menos o un poco más la hembra. Son fáciles de visualizar, o sea, es medio milímetro, o sea que a simple vista lo podemos encontrar en la materia fecal. La parte anterior es la parte más finita. Allí tenemos el orificio bucal. Y los huevos, como les decía, son los más bonitos de la parasitología. Son grandes, 50 micras aproximadamente, vale decir que el que no los ve es porque no miró la materia fecal, y tienen una doble membrana donde encierran las células blastómeras, o más adelante van a alojar, a medida que avanza el ciclo, el elemento infestante, que es la larva. Y la característica es que en los extremos posteriores tiene como 2 tapones de champagne o de sidra. Todo depende de cuán borrachos y exquisito sea, o la cantidad de dinero que tenga el bioquímico. Pueden decir que son tapones de sidra, o pueden decir que son tapones de champán francés. Pero son los parásitos más bonitos y tienen una doble membrana, donde la externa es más oscura que la interna. O sea que eso les da la pauta de que es un parásito muy resistente en el medio ambiente. No obstante, no lo vamos a encontrar desde Córdoba para abajo, sino que lo vamos a encontrar desde Córdoba para el norte, en zonas endémicas. La zona endémica son áreas húmedas y cálidas. El ciclo es un ciclo directo. La larva, la persona infestada va a tener estos adultos, machos y hembras, que van a copular en el intestino grueso, en la primera porción del intestino grueso. Por eso ya pueden ir presumiendo de que alguno de estos dos se va a meter ¿a dónde? Se puede meter en el apéndice. Bien, ¿cómo se mantienen estos en el intestino? Porque con la parte más fina se enganchan en la mucosa intestinal y la atraviesan, entran por un lado y salen por el mismo lado, por el costado, y así quedan enganchados. ¿Qué le va a pasar al paciente? Que con esos 2 agujeritos que le hizo la hembra o el macho del parásito, va a salir sangre. Mientras mayor sea la carga parasitaria, mayor va a ser la cantidad de sangre que se elimina. Y mayor va a ser la anemia que se va a producir en el paciente, producto de estos tricocéfalos. La cuestión es que estos dos copulan, siempre se van a encontrar juntitos, y van a poner huevos que salen al medio ambiente
no embrionados como los vimos recién en la foto. Al cabo de 15 días a un mes, ya va a estar avanzado la producción del embrión, la formación del embrión, y estos huevos embrionados son ingeridos cuando ya tienen la larva, van a ser infestantes, pasan por el estómago, llegan al digestivo delgado, allí sale la larva, el primer estadio larval, y sigue su trayecto hasta que en la primera porción del intestino grueso, ya transformados en adultos, pueden copular, poner huevos que van a salir con la materia fecal. Es un ciclo directo donde el hombre, para Trichuris trichiura, es el único hospedador. Después para los perros y otros animales tenemos los otros trichuris, pero no el del hombre. Y no es hasta ahora considerada una zoonosis. Acá está lo que les decía yo recién, ven cómo se adosa. Esto es una observación hecha por colonoscopía, donde vemos a los gusanos enganchados en la mucosa intestinal del paciente. Por lo tanto, la medicación tiene que hacer que estos gusanos salgan o matarlos, y después se va a formar un granuloma o se va a tener que cicatrizar cada una de estas microlesiones formadas. Acá está en un corte histológico cómo realmente se ve que están metidos en la mucosa. Y de allí chupan los alimentos. Bueno, acá está escrito, en el extremo posterior del nematodo se introduce en la mucosa trauma, edema y hemorragia anterior. Produce trauma, edema y hemorragia. La intensidad de la lesión está relacionada con la cantidad de parásitos existentes y factores dependientes del hospedador. Va a producir colitis, pérdida de sangre directamente proporcional a la carga parasitaria, prolapso rectal, porque muchas veces se van a la zona del recto y allí producen un prolapso rectal importante que al paciente lo lleva al médico, y una desnutrición. Y si son muchos los parásitos, va a producir una anemia microcítica hipocrómica por pérdida de sangre por materia fecal. En los casos masivos y crónicos, los chicos van a tener trastornos nutritivos graves, y aparecen los llamados dedos en palillo de tambor y geofagia. Y aquí están las cuestiones que yo decía recién, alteraciones que producen en los niños o en los infestados, altamente infestados, que lo llevan al paciente a seguir infestándose, porque a través de la geofagia, es decir, comer tierra, lo que están haciendo es llevar al hospedador a que se siga infestando con huevos que están en el medio ambiente. Pero lo que no sabe el parásito es que eso puede llevar a la muerte al paciente. Pero de todas maneras, como es un proceso muy crónico, el parásito sabe que algunos de ellos van a morir, pero en el mientras tanto el paciente va a tener muchos parásitos y va a eliminar muchos huevos al medio ambiente y va a haber mucha población infestada. O sea, los parásitos, eso lo saben. Los microorganismos son más vivos que nosotros. Y otra forma de un dato clínico, un signo clínico a tener en cuenta en estos pacientes en áreas endémicas, es estos dedos que se llaman en palillo de tambor. La última falange que está engrosada. Esta es la mano no creo que sea la mano de un niño, pareciera más bien la mano de un adulto. Evidentemente estuvo mucho tiempo parasitado y se le deformaron los dedos. Estuvo mucho tiempo parasitado y comió mucha tierra. Ahora, ¿qué es lo que hace que se deformen estos dedos cuando el parásito está lejos? ¿Y qué es lo que hace que el paciente parasitado coma tierra? Evidentemente son
sustancias químicas que elimina el parásito que generan estas alteraciones y todavía nadie las descubrió o las estudió. Porque hablamos de los ministros que le ponen el título de enfermedades desatendidas, pero también estamos los que desde la academia podríamos estudiar qué es lo que produce la geofagia o los palillos de tambor y no lo hacemos, porque son enfermedades desatendidas. No es rentable. Síntomas tenemos dos: trichuriosis leve, que es asintomática, tener 3, 4, 5. Si yo voy y me infesto una con 5 o 10 huevos, voy a tener 3 o 4 adultos, en algún momento se van a ir o se van a morir. Pero si tengo muchos, si yo vivo en área endémica y soy un chico que ya comenzó a andar comiendo tierra, montones de chicos les gusta comer tierra, aún sin el trichuris, va a tener síntomas digestivos como crisis entérica, heces obviamente mucosanguinolenta, pujotenesmo, dolores abdominales y prolapso rectal. Y esto que ya lo dije recién, síntomas generales producto de la anemia: la palidez, astenia, anorexia y retardo en el crecimiento. Esta enfermedad más al norte de nuestro país, ya afuera, en Perú, Colombia, esas regiones donde hay montañas, la conocen como la enfermedad del tuntún, porque los pacientes tienen anemia y son pacientes grandes, o sea, se han ido infectando cada vez más como consecuencia del tiempo, se han autoinfestado permanentemente, y cuando suben la montaña, aunque sea una escasa pendiente, empiezan a sentir el tum-tum, el golpeteo que siente una persona anémica en el cerebro. Obviamente está cansado y se siente tum-tum-tum. Y eso los lleva al médico y dice: ¿qué tiene? Tengo la enfermedad del tum-tum, me golpetea. Lo que tiene es una tremenda anemia, producto de la liberación de la pérdida de sangre por materia fecal, por la cantidad de trichuris que están enganchados en la mucosa intestinal. El diagnóstico es fácil: un parasitológico seriado, vamos a encontrar huevos en la materia fecal, y así sí hay que hacer un recuento para evaluar la carga parasitaria y ver así cuánta sangre pierde por día. En el libro mío y en otros libros están las cuentas para hacer, es muy fácil, y si encontramos que hay más de 5.000 huevos por gramo del paciente, es una infección grave, ya que cada hembra produce entre 3.000 y 20.000 huevos por día. Y así se sacan las cuentas de cuántos adultos hembras puede tener un paciente. Y si no, una rectosigmoidoscopía que lo hace el médico, donde puede visualizar los adultos como la vimos recién. Y los datos indirectos del laboratorio, datos indirectos, no métodos indirectos. Datos indirectos los sacamos del hemograma. El paciente, si tiene una infección, una infestación grave, va a tener una anemia hipocrómica microcítica y una eosinofilia que acompaña siempre a los helmintos en general y más a los nematodos elevada. La prevención y el control está acá. Estos chicos no debieran infestar el medio ambiente con sus heces, deberían lavar lo que están comiendo, deberían lavar las verduras antes de comerlo y lavarse rigurosamente las manos antes de ingerir alimentos. Creo que la imagen evita, y estos signos de interrogación evitan hacer cualquier comentario al respecto y hablan por sí solos. Bien, hasta ahí lo que
creo que tenía previsto para hoy, y mañana nos quedan. Hoy, si tenemos tiempo, podemos hablar de alguno de estos temas, y si no, estos son los 4 temas para mañana. Si los toman: hecatoestrongiloides, giardia, blastocistis y las parasitosis transmitidas por alimentos. Así que estoy dispuesto a escuchar las preguntas. Voy a dejar esta imagen para que no se lo olvide. Estoy revisando el chat. Ahora no hay preguntas, sí hay un de Silvina Monte. Esto es con respecto a lo que usted indicó de la medicación. Ella simplemente comenta que las drogas no se absorben de la misma manera, una cosa es en el intestino y otra en la mucosa vaginal, cuando usted estaba mencionando de medicaciones preparadas por recetas magistrales, entiendo. Claro. Por eso el diagnóstico y el tratamiento hecho por una sola persona, el médico, no debe existir. Tiene que estar el médico, el bioquímico para hacer el diagnóstico de laboratorio, el radiólogo, y después para el tratamiento tiene que intervenir el farmacéutico. Por más que haya medicaciones disponibles, el farmacéutico debe intervenir. Por eso que dice la doctora Montes, y por otras montones de cuestiones. Sobre el tema de los antiparasitarios, voy a ver si mañana les traigo la cita para que ustedes puedan entrar en la Sociedad Argentina de Microbiología, en la AM. La página web es asociacionargentinademicrobiología.org.ar, o AM, creo que es am.org.ar. Tenemos 2 órganos de difusión: la revista, o sea, la RAM, la Revista Argentina de Microbiología, y el boletín de la Sociedad Argentina de Microbiología. Creo que en el 2000, por así, el doctor Orduna, Tomás Orduna, que es el jefe del laboratorio de parasitosis del viajero del Hospital Muniz, es médico, en 2 boletines habla de todo lo que es la medicación, el espectro parasitario, el espectro que tienen de medicamentos para los distintos parásitos. Y no es tan fácil como nos lo hacen creer las instrucciones que vienen en los remedios. El mebendazol, el albendazol, etcétera, hay un montón. Y él lo enfoca muy bien. También lo enfocó después en el 2017, que yo le invité a la FLAP en Chile, en una mesa redonda. No es tan sencillo buscar el medicamento para que ande perfectamente bien para todos los pacientes. Si bien hay escasa resistencia en los parásitos frente a los antiparasitarios, no es tan marcada como en las bacterias, pero sí hay resistencia. Por eso es que hay que probar, hay que estar muy actualizado sobre cuál es la medicación adecuada para llegar a determinado lugar. Es allí donde el farmacéutico debe intervenir. Pero nos encontramos con un problema gravísimo, que desde el ECOAFIP, todos deben saber lo que es el ECOAFIP, que es el ente coordinador de unidades académicas de farmacia y bioquímica, que nuclea todas las facultades de farmacia y bioquímica del país. En los 15 o 17 años que yo fui, no logré nunca que los farmacéuticos tuviesen en la currícula una materia que se llamase parasitología. Tienen, sí, dentro de una materia que creo que es salud pública, un capítulo de parásitos, pero hablan de piojos, giardias y enterobios. Creo que esos son los 3. Claro, son los más frecuentes, son los que circulan en la clase media, y son los más rentables. Pero en realidad, por ejemplo, para los piojos no necesitamos ningún medicamento, necesitamos un peine de acero y nada más. Pero sin embargo ustedes van a la farmacia y les venden el shampoo, la crema, el jabón, etcétera,
que lo tiene que usar de por vida. Cuando en realidad lo único que tienen que hacer es peinar y peinar y peinar al chico. Las maestras en la escuela deberían dar clases de pediculosis. Hay un día que es el día del piojo, no, la semana del piojo, creo que es en septiembre, no me acuerdo, en la provincia de Buenos Aires. Pero no, es discriminar. Decirle a un chico que tiene piojos en la cabeza o la mano es discriminar. Ahora decirle a un chico que tiene hepatitis no puede venir al colegio porque tiene hepatitis no es discriminar. Son dos enfermedades infectocontagiosas iguales. Entonces, pongamos las cosas en su lugar y empecemos a ser un mundo más racional. Entonces es tiempo que los farmacéuticos comiencen a tener parasitología en la currícula para que puedan después actualizarse sobre los distintos medicamentos que ellos venden para los parásitos, pero muchas veces no tienen ni idea de lo que es un Diphyllobotrium, por lo tanto, más vale que no preguntemos si tiene algo para un Diphyllobotrium o para una ameba de vida libre. Y también tienen para las trichomonas. Ese es el otro parásito que, como es vaginalis, por suerte, entonces dice, está en la vagina, y le dan la medicación al paciente, pero no saben indicarle si esa pastilla que le dieron la tienen que tomar o la tienen que poner en otro lugar. Si hay algún farmacéutico escuchando, lo lamento, pero es así. Genaro Rodolfo Serrano le consulta si es frecuente también en las infecciones por toxocara el hallazgo de eosinofilia, al igual que se observa para la infección por trichuris. Sí, lo dije recién, todos los gusanos, especialmente los redondos, tenemos eosinofilias importantes. En los helmintos tenemos eosinofilia. Más eosinofilia en los redondos y más eosinofilia si está migrando o si está más en contacto con el hospedador. Los que suelen estar en el intestino y no producir demasiado daño en la mucosa intestinal, no vamos a tener mucha respuesta inmunológica o no vamos a tener respuesta inmunológica y vamos a tener escasa eosinofilia. Por eso en protozoos que no dañan mucho la mucosa intestinal no están acompañados de eosinofilia, pero sí, por ejemplo, en triquinelosis o en toxocarosis, con esa migración que hacen, el parásito está en contacto con el hospedador, hay una respuesta inflamatoria y hay un aumento de eosinófilos. Los eosinófilos están generados o el paciente los empieza a elaborar porque hay algo en la cutícula del helminto que los incita a elaborar eosinófilos. Está relacionado. En las tenias hay menos, porque la tenia no invade, la tenia está en el intestino, pero sí en fasciola hepática, que tiene un contacto con todo el organismo hasta llegar si bien entra por el intestino, pero llega finalmente al hígado, ahí tenemos una eosinofilia importante. En triquinelosis, que está el gusano metido en toda la musculatura, tenemos eosinofilia importante. En toxocariosis, porque la larva es migrante, tenemos eosinofilia. En los próximos que vemos, estrongiloides y todos los demás, vamos a tener eosinofilia. En los protozoos generalmente no, o más baja. Bien, doctor. Silvina Monte hace un aporte con respecto a lo que usted estuvo comentando acerca de la injerencia del farmacéutico. Le comenta de que esto también pasa con los médicos que piden el antibiograma del parasitológico. Entonces es paradójica justamente esta deficiencia en la formación de algunos profesionales. Sí, es cierto, los médicos tienen microbiología que dura un año y dentro de la microbiología ven primero bacterias, después ven a veces virus, a veces hongos, generalmente virus, y finalmente, si queda tiempo, entre el 15 y el 20 de diciembre, ven parasitología.
Siempre que tengan un problema de parásitos, busquen un pediatra. Los pediatras son los que están un poco más actualizados con el tema del tratamiento por la especie, porque son más frecuentes las parasitosis en los chicos. Pero una triquinelosis, por ejemplo, un pediatra no tiene mucha idea. Ahí tiene que intervenir un infectólogo o un clínico. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No hay más preguntas o aportes en el chat. Bien, tiempo para seguir, ya hoy no tenemos, ¿no es cierto? Creo que no. ¿Le parece que continuemos mañana? Sí, porque el tema que viene es el tema de mañana. Estaba Entonces previsto para mañana. estaríamos bien con el Con contenido esos y el 4 tiempo. terminamos, sí. Bueno, muchísimas gracias A por usted, escucharnos. doctor, muchas gracias de nuevo por compartir toda su experiencia y conocimientos en una nueva jornada del seminario virtual. Agradecemos a los oyentes que nos están acompañando desde distintas partes del país. También hay oyentes de otras partes, como Veracruz, México, así es que agradecemos a los que han estado conectados y siguiendo atentamente todo lo que ha estado compartiendo con nosotros el doctor Costamaña. Recuerden que una vez finalizado la transmisión en vivo, en este mismo video que quedará alojado en la plataforma de YouTube va a aparecer el link para que puedan conectarse en la jornada del día de mañana. También se difundirá por los canales correspondientes de, como es el Facebook de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de La Rioja, que también les hemos compartido en el chat el link, y a través del Colegio de Bioquímicos de la provincia de La Rioja. Nuevamente, doctora Liliana Parco Parisi, doctora Ángela González y quienes se encuentran en el Zoom, les agradecemos por acompañarnos a la Escuela de Informática, quienes nos han estado dando el soporte y el apoyo en todo lo que se refiere a la conectividad. Agradecemos a los miembros del DACEFIN, que nos están acompañando también a través de los distintos canales, y sin más, les deseo buenas noches y nos encontramos en el día de mañana para seguir formándonos. Muchas gracias. Bueno, hasta mañana si Dios quiere.